los cielos se abren, te adoro. Y yo respondo, ver tu gloria caer. Que hoy tu gloria descienda en nosotros. Haz que tu amor invada todo mi ser. Santo Espíritu de Dios, sopla en mí. Santo Espíritu de Dios, sopla en mí, sopla en mí. Mientras los cielos se abren, te adoro. Y yo respondo al ver tu gloria caer. Que tu gloria descienda en nosotros. Es que tu amor invada todo mi ser. Santo Espíritu de Dios, sopla. Santo Espíritu de Dios, sopla en mí, sopla en mí. Que los cielos se abran hoy, que los cielos se abran hoy, que los cielos se abran hoy. Espíritu, ven, que los cielos se abran hoy, que los cielos se abran hoy, que los cielos se abran hoy. Espíritu, ven, es fuera de control, indescriptible, espontáneo, explosivo el derramar de tu espíritu. Es fuera de control, indescriptible, espontáneo, explosivo el derramar de tu espíritu. Es fuera de control, indescriptible, espontáneo, explosivo el derramar de tu espíritu. Que los cielos se abran hoy, que los cielos se abran hoy, que los cielos se abran hoy. Espíritu, ven. Muy buenos días, estamos nuevamente al aire, adorando, glorificando, exaltando el nombre de nuestro Dios. Y como siempre, pues, tenemos una alabanza, una adoración, un acercamiento a Dios a través de lo que le podemos expresar de parte del amor que ha puesto Dios y ha derramado en nuestros corazones. Y bueno, esta alabanza dice que los cielos se abran hoy. Qué importante que los cielos se abran a nuestro favor y que al abrirse los cielos también se abra nuestro entendimiento. Y dice que tu gloria descienda en nosotros. Si los cielos se abren, la gloria de Dios desciende en nosotros, nos activa, nos abre espacios para poder entender el no de los cielos. También dice, Santo Espíritu de Dios, sopla en mí. Si el Santo Espíritu de Dios nos sopla en nosotros, muy débil seremos siempre. Si el Santo Espíritu de Dios no sopla, no podremos ver, no podemos entender, no podemos realizar la obra de Dios. Santo Espíritu de Dios, sopla en mí. El soplo del Santo Espíritu de Dios en nuestras vidas no es solamente necesario, es urgente. Sin Él nada podemos hacer. Y dice parte de esta canción, es fuera de control. Cuando usted está con el Espíritu Santo, usted está fuera del control humano, normal y natural. Entra en una dimensión gloriosa
donde claramente es sobrenatural, es indescriptible, no se puede ni siquiera analizar, es espontáneo el amor. Dice, que tu amor invada todo mi ser. Si el amor de Dios invade todo nuestro ser, entonces sí somos nosotros realmente instrumentos en las manos de Dios. Y bueno, para que los cielos se abran, Dios envió a su Hijo Jesucristo. Y que la gloria de Dios descienda a nosotros. Jesucristo estuvo con nosotros y vino a enseñarnos realmente cómo podíamos nosotros hacer cosas que les llamamos sobrenaturales aquí en la tierra, en el nombre de su Hijo. Pero para eso teníamos que ser instruidos, y Jesús vino a instruirnos cuando estuvo en la tierra. Que tu amor invada todo mi ser. Y es estar fuera de control cuando el amor de Dios nos invade, nos renueva, nos cambia. Él invade nuestro ser. Y vamos a ver qué cosas enseñó Jesús. En el libro de Hechos, capítulo 1, verso 4, dice: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, el cual les dijo: oíste de mí. Si usted y yo aprendemos a oír de Jesucristo, si nosotros esperamos la promesa del Padre, tenemos que oír a Jesucristo. Entonces Él esperó que estuvieran juntos para decirles que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. Es tiempo de que usted conozca la promesa del Padre. Y esa promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí. Jesús dijo: yo soy el que les voy a revelar la promesa de mi Padre. Yo soy aquel que les dice hoy: óigame. La promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí. Y dice en el verso 5: porque Juan ciertamente bautizó con agua, pero más vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Realmente la iglesia de Jesucristo a lo que más ha llegado es al bautizo del agua. El bautizo del agua, el cual Jesús lo dice: Juan bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Les decía a sus apóstoles, a sus discípulos, a los entrenados por Jesús. Conocían el bautizo de Juan, pero no habían sido bautizados por el Espíritu Santo. La iglesia, el cuerpo de Cristo, si solamente nos quedamos con el bautizo del agua, el bautizo del hombre, y no somos bautizados del Espíritu Santo, no estamos aptos para hacer la obra de Dios aquí en la tierra. Por eso es que este canto dice que es un amor indescriptible, es espontáneo, es fuera de control. Porque cuando usted recibe la promesa del Padre, los dones de Dios que vienen de arriba del cielo, usted no puede realmente explicar qué es lo que está sucediendo. Por eso, Espíritu de Dios sopla en mí. Si el Espíritu Santo de Dios no sopla en cada persona, no podemos nosotros hacer la obra de Dios. Y por eso que Jesús explicaba aquí que seamos bautizados por el Espíritu Santo dentro de no muchos días. En otras palabras, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados. Entonces, tantas clases de bautismos se han realizado. La iglesia tradicional bautizando a los niños desde que recién nacen. El bautizo en agua no es completo al ser esparcido, pero Jesús dijo claramente que estando juntos, que se fueran de Jerusalén y esperasen la promesa del Padre, y la cual le dijo: oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua. Ya hemos visto el bautizo de agua, lo hemos pasado, pero Jesús dio una promesa
mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no mucho tiempo. Si la iglesia busca, anhela el bautizo del Espíritu Santo, entonces podremos entender el mensaje de Dios y hacer la obra de Dios, y podemos nosotros hacer que los cielos se abran hoy. ¿Por qué? Porque por el Espíritu Santo nosotros damos órdenes, los cielos se abren, el mar se detiene, la lluvia se detiene, las cataratas de los cielos se cierran cuando nosotros tenemos el bautizo del Espíritu Santo. Y les dice en el verso 8, pero recibiréis poder. Sin el bautizo del Espíritu Santo no tenemos poder, porque cuando nos bautiza con el Espíritu Santo recibiremos poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Así que si nosotros no somos bautizados por el Espíritu Santo, tampoco tenemos el poder del Espíritu Santo. Y es cuando usted es bautizado con el Espíritu Santo, dice, usted puede ser testigo. ¿Qué es un testigo? Que no niega la eficacia de lo que conoce y de lo que ha visto. Usted tiene que ser testigo de las cosas que Dios ha dicho, ha hecho y hará. Y me seréis testigo en Jerusalén, en su casa, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Para nosotros ser testigos de Jesucristo, de sus hechos, de su gloria y de su poder, necesitamos ser bautizados por el Espíritu Santo. Y ahí es que tu gloria descienda en nosotros. Si la gloria de Dios, el Espíritu Santo, desciende en nosotros, entonces estaremos fuera de control. Eso es indescriptible, eso es espontáneo, ese es un amor que invade todo nuestro ser. Ese es el bautismo del Espíritu Santo para poder hacer la obra de Dios aquí en la tierra. Y ahora vamos a remontarnos al libro de Mateo, donde en Mateo 16:13 Jesús quería saber cómo estaba su grupo de discipulados, quería saber cómo estaban sus estudiantes, porque lo importante es enseñar y es evaluar, y Jesucristo quiso evaluar. Y dice, y viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos. Pregunta quiere decir un examen, una evaluación, diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? La pregunta de Jesús a sus discípulos, la gente, en nuestro lenguaje, la gente, ¿qué dice de mí? ¿O qué dice del Hijo del Hombre? ¿Qué dice la gente de mí? ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? A Jesús le interesaba saber si su discipulado estaba realmente con los cielos abiertos o todavía los tenía cerrados. Y en el verso 14, y ellos dijeron, unos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros que tú eres Elías, otros que eres Jeremías o alguno de los profetas. Ellos le contestan, esto es lo que dice la gente, que tú eres uno de los profetas, tal vez eres Elías, tal vez eres Jeremías, o tal vez eres Juan el Bautista, resucitado. Era una imaginación, era un pensamiento de la gente natural que no conocía a Dios. Y yo creo que estaban bastante acertados en creer que era alguien de Dios. Cuando decían Elías, Juan el Bautista o Jeremías, decían, puede ser algún profeta de Dios. Tenían bastante acierto porque Jesús era un profeta y lo declaró la mujer samaritana cuando le dijo, tú has hecho todas estas cosas en el pasado. Ella dijo, me parece que tú eres profeta. Entonces la gente que no era iglesia estaba bastante acertada. Y él les dijo, si eso dice la gente, qué buena noticia, ¿no? Ahora le dice, y él le dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y este sí es el problema grave y difícil de la humanidad, que creemos en Dios
pero no sabemos qué hace Dios, cuáles son las promesas. Aceptamos las promesas de los hombres, de los políticos, pero no nos buscamos, no escudriñamos las promesas que Dios ha hecho para los hijos de Dios, para la creación, para la humanidad. Entonces Jesús dijo, si eso dice la gente que yo soy Jeremías, Juan el Bautista, alguno de los profetas o Elías, es bastante acertado lo que la gente natural dice. ¿Y ustedes quién? ¿Y ustedes quién dice? Dice. Y les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? ¿O ustedes quién dicen? ¿Quién creen que soy yo? Era el maestro de él, les estaba enseñando ya más de 3 años. Jesús quería saber quién era él. Y respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Qué acierto de Pedro. A Pedro le cayó, le jugó ese día que el Espíritu Santo lo ayudó. Y le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Por lo menos en uno de los 12 hubo una revelación de quién era Jesús. Era el Cristo, era el Hijo del Dios viviente. Revelación se llama eso, se le reveló, se le abrió el entendimiento para dar una respuesta acertada. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. Cuando tiene la respuesta correcta, como usted cuando acierta en las evaluaciones, en los exámenes, a usted le van a poner una buena calificación. Y Jesús al instante le da la buena calificación a Pedro. Entonces respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. Eres bendecido, eres bienaventurado, has acertado, tienes la mejor nota. Bienaventurado eres Simón Pedro, hijo de Jonás. Y aquí viene la respuesta de Jesús. ¿Por qué era bienaventurado? Había acertado, pero ¿de dónde lo sacó Pedro? Y le dijo Jesús, entonces respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. Y aquí le dice Jesús, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. En palabras nuestras. Mira Pedro, la respuesta es buena, te hace bienaventurado, te llevas la mejor nota, pero no te lo reveló tu carne, tú no lo sabías. Acá en la tierra no lo aprendiste, sino que eso te lo reveló mi Padre que está en los cielos. La iglesia debe caminar en la revelación de la palabra, porque escrito está, la letra mata, más el Espíritu vivifica. Y aquí fue el Espíritu Santo que le reveló de parte del Padre a Pedro para que él acertara y dijera, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Porque eso es lo que no conocemos, a veces no sabemos y no se nos ha revelado. Y vea, eso te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo, le dice Jesús, que tú eres Pedro. Recuerde que era Simón, y Simón era una caña movida por el viento, pero ahora le dice, tú también eres Pedro, eres una roca, estás firme, ya conoces, no tutubeas, no dices como la gente que dijeron que yo era Jeremías, otro Elías, pero más o menos los aciertos, pero tú has dado en el punto porque Dios te reveló eso desde los cielos y tú eres bienaventurado, Pedro. Y le dice Jesús, yo también te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta roca, ¿cuál roca? Sobre esta revelación, sobre esto que mi Padre te acaba de enseñar, edificaré mi iglesia. La iglesia de Jesucristo debe y ha estado y debe estar en la revelación que el Espíritu Santo traiga a cada ser humano. Cuando Cristo se revela, entonces despertamos. Las tinieblas huyen, nuestro cuerpo se vuelve luz, nuestra mente entiende las cosas. Y Pedro realmente había tenido la revelación de que era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y por ende Jesús le dice, mi Padre fue el que te lo dijo. Porque la iglesia tiene que aprender a escuchar, a oír la voz de Dios cuando seamos llenos del Espíritu Santo. Y dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia, o sea, sobre esta revelación. Dice, y las puertas del infierno, del Hades, no prevalecerán contra él.
cuando tú tienes el Espíritu Santo, cuando a ti se te han abierto las puertas de los cielos, cuando tú realmente has tenido revelación de la palabra. Eres la iglesia que edifica a Jesucristo. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, sobre esta revelación, y las puertas del infierno no podrán contra ella. Solamente sobre una iglesia que está edificada sobre el poder del Espíritu Santo, Satanás no tiene ningún derecho. Y vea bien el 19, y a ti te daré las llaves. Darle las llaves, la entrada a la casa, a ti te daré las llaves. Tú puedes abrir y cerrar los cielos a través de la revelación. Esa es una llave. No es una llave física, no es literal, no es de una puerta solamente en el cielo. Dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Porque el reino de los cielos, Jesús lo explicó en muchas parábolas, que el reino de los cielos ya estaba entre nosotros, que era poder a través del Espíritu Santo. Y dice, a ti te daré las llaves del reino de los cielos y todo lo que atares en la tierra. Cuando tenemos revelación, cuando tenemos dirección del Espíritu Santo, todo lo que atemos aquí en la tierra será atado en los cielos, le digo a Pedro. O sea, sobre todo lo que digamos dirigido por el Espíritu Santo será atado en la tierra y será atado en los cielos, dice, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. De otra manera, quiero que usted lo entienda. Cuando nosotros somos llenos del Espíritu Santo, cuando nosotros somos libertados, cuando tenemos palabra revelada, cuando somos guiados por el Espíritu Santo, nosotros podemos desatar una persona, hacer que el diablo la suelte, y la podemos atar arriba en los cielos, y será atada. Porque solamente los que tienen la revelación del Espíritu Santo tienen esta autoridad. Otras personas lo pueden repetir, lo pueden hacer mejor, la oración, pero solamente, como le dijo a Pedro, a ti te daré las llaves del reino. A ti te daré las llaves del reino, porque tuviste revelación. Y sobre esta roca, sobre esta revelación, que es firme, yo edificaré mi iglesia. Hoy día la iglesia de Jesucristo tiene que ser edificada sobre la revelación que el Padre está trayendo. Y entonces tendremos autoridad para atar aquí en la tierra lo que nosotros queremos, atar a Satanás y mandarlo a lo profundo del infierno, desatar al ser humano y atarlos a la voluntad de Dios. Si usted ha sido lleno del Espíritu Santo, usted comience a orar, usted comience a libertar a su familia y usted comience a desatarlo de mano de las tinieblas y del enemigo. Porque si usted tiene revelación y tiene el Espíritu Santo, usted tiene las llaves del reino, como Jesús le dijo a Pedro. Eso fue para Pedro, pero la iglesia que somos nosotros también sería edificada sobre lo mismo. Y ahora vamos a ver que Jesús se aparece a sus discípulos después de que Jesús ha muerto, ha resucitado, ha ascendido a los cielos. Ya Jesucristo está de nuevo como Él era y viene otra vez a visitar a sus discípulos. Ya en esta vez, no solamente con el cuerpo físico, sino resucitado, un espíritu vivificante. Y dice, en el libro de Juan, capítulo 20, verso 19, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos. Entonces, escuche bien. Estaba toda puerta cerrada donde los discípulos estaban reunidos. Tenían una reunión los discípulos. Y dice, por miedo de los judíos vino Jesús y puesto en medio, les dijo paz a vosotros. Cuando nosotros ya somos dirigidos, ya somos un espíritu, porque nosotros somos un espíritu vivo viviendo en un cuerpo humano. Cuando ya Jesucristo había dejado el cuerpo y era un espíritu, estaban reunidos a puerta cerrada. Pero Jesucristo vino y se les puso en medio. Esto es lo que el apóstol Pablo también expresa y dice, aunque estoy ausente en el cuerpo, en el espíritu estoy presente. Y Jesucristo vino y se hizo presente, dando la puerta cerrada, porque cuando ya somos guiados por el espíritu podemos traspasar
paredes, puertas, y no necesitamos que estén abiertas físicamente. Y dice, vino Jesús y puesto en medio de, les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Jesús se mostró a ellos porque ellos no entendían y estaban asustados. ¿Cómo va a creer que estaban solo reunidos ellos y aparece alguien más? Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. El Señor se les presentó porque Jesús ya había tomado su norma de vida normal, que Él era un espíritu viviente en los cielos y que había venido a tomar un cuerpo humano acá en la tierra, pero que al morir y resucitar ya estaba de vuelta y Él podía traspasar cualquier pared. Así que nosotros, los hombres que creamos que la palabra de Dios nos dice que todo lo que atemos en la tierra será atado en los cielos, nosotros también tendremos autoridad, aunque no estemos en el lugar de atar y desatar, porque esto es la verdad, que los cielos se abran, los cielos y en la tierra se abren a través de la gloria que desciende a nosotros. Cuando el Espíritu de Dios sopla en mí, sopla en usted también, usted puede hacer lo mismo. Y dice, y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús le dijo, otra vez, paz a vosotros. Jesucristo solamente viene a darnos la paz. Como me envió el Padre, así también yo los envío. Jesús vino a proyectarse, a proyectar a una nueva dimensión a ese grupo de discípulos o estudiantes que tuvo en la tierra. Ya vino a empoderarlos, ya vino a graduarlos, y Jesucristo por eso se les aparece a puerta cerrada adentro para ver que Él era el Señor, y se mostró y hacerles entender que para Dios nada es imposible y que Él también quería que ellos hagan lo que Él había hecho. ¿Y qué hace Jesús después de esto? Que les da paz. Como el Padre me envió a mí, yo os envío. Jesús vino a enviarnos. Porque cada hombre, cada mujer que es dirigida por el Espíritu Santo, también somos enviados por el Padre a hacer la obra de Dios aquí en la tierra. Jesús dijo, yo los envío. Y habiendo dicho esto, sopló. Habiendo dicho esto, para enviarlos, sopló y les dijo, recibí el Espíritu Santo. Ya vimos en el libro de Hechos que Jesús había dicho, esperen la promesa del Padre, porque seréis bautizados en el poder del Espíritu Santo y recibiréis poder. Entonces Jesús, cuando sopla sobre ellos, está soplando el poder de Dios. Y vea cómo dice claramente, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibí el Espíritu Santo. Dios quiere que usted y yo recibamos el Espíritu Santo. Cuando usted recibe el Espíritu Santo, usted ya es enviado. ¿Enviado qué? A sanar, a libertar, a predicar y a salvar a la humanidad, a cada ser humano, como persona que le pertenece a Dios. Y a quienes remitieren los pecados les son remitidos, lo mismo que vimos en el libro de Mateo. Todo lo que atares en la tierra será atado. A quienes le redimes, a quienes tú les perdonas los pecados por dirección del Espíritu Santo, les serán perdonados. Y a quienes se los retienes, les serán retenidos. Nosotros, por dirección del Espíritu Santo, tenemos autoridad para remitir. ¿Qué quiere decir? Para borrar. ¿Qué quiere decir? Para perdonar. Por la dirección del Espíritu Santo, por la obediencia a la palabra que dice, sí, todo el que se humillare alcanzará el beneficio de Dios. La palabra de Dios nos dice en el libro de Proverbios que todo aquel que confiesa su pecado y se aparta alcanza misericordia. ¿A quién le confiesa? A un hombre de Dios, a un hombre que ha sido lleno del Espíritu Santo. Por eso le dice Jesús a los discípulos y a ustedes también. A todo el que le remitiere le será remitido, y al que le es retenido, ustedes lo retienen, le será retenido.
tenemos nosotros, por la dirección del Espíritu Santo, el deber de remitir, de perdonar pecados cuando la persona vuelve a Dios con un corazón humilde. Yo quiero decirle que hoy día los cielos se le abren y que usted puede adorar a Dios, que la gloria de Dios descienda sobre nosotros y que su amor invada todo nuestro ser. Que Dios le bendiga.